Mi exmarido me dejó por ser infiel. Años después se entera que tengo un hijo suyo y que estoy casada con el hombre que le fui infiel parte 2. Cuando por fin terminé de llorar en los brazos de William, le pregunté qué estaba haciendo aquí y él dijo que la información del hospital decía que aquí vivía, y le pregunté cómo es que sabía que trabajaba en el nuevo hospital y él dijo que empezó a oír chismes de lo que había hecho la nueva doctora Haspe en su antiguo hospital. Le dije eso que tiene que ver contigo y él dijo que fue transferido ahí al hospital donde yo trabajo. Luego me contó lo que pasó con su vida después de ese día. Me dijo que él también se había divorciado ya que él había confesado a su esposa lo que había hecho ese mismo día y su esposa rápidamente lo dejó, pero a diferencia de mí él podía ver a su hija cada fin de mes. Yo le dije que lo lamentaba. Pero antes de que yo pudiera decir algo más él me detuvo y me dijo: el niño que esperas es de tu exmarido, ¿verdad? Y yo le dije: si es de él te lo aseguro. Luego él me dijo que cualquier cosa que yo necesitara él estaría ahí para mí, y yo le dije que por qué haría eso, y él dijo que se sentía responsable ya que él tuvo parte en la destrucción de mi matrimonio, y yo le dije que era tan culpable como él. Y así empezó mi nueva normalidad, ya que cuando iba y salía del hospital Will me traía a casa ya que yo tenía ya 7 meses a punto de cumplir 8 y Will siempre estaba atento de mí. Y me consolaba cada vez que yo caía en depresión porque no podía ver a mis hijos y por haber perdido a mi exmarido y porque ningún familiar mío me buscaba, ni siquiera mis padres, ya que mi padre estaba realmente molesto. La última vez que lo vi dijo que era una decepción. Yo, aunque intentaba estar bien, no podía entender porque nadie me dio una oportunidad para explicarme. Todos me cerraron las puertas de inmediato: mis padres, mis primas y mis 2 hermanos. Se olvide mencionar que yo tengo 2 hermanos hombres con los que era muy unidos, pero ahora ninguno me habla, y cuando cumplí 8 meses de embarazo el hospital me dio licencia y Will me cuidó él personalmente. Todo el último mes me traía comida, pasaba tiempo conmigo y me llevaba a mis chequeos. Cuando finalmente me puse de parto él rápidamente vino de su casa para poder llevarme al hospital. Cuando mi hijo nació pude ver claramente que era igual a mi exmarido y me puse a llorar, porque sabía que él no podría crecer como sus hermanos con sus padres juntos. Y cuando tenía a mi bebé en mis manos oía a una enfermera que decía: rápido señor, venga para que conozca a su hijo, y cuando Will entró agarró al niño, él me sonrió y me dijo: todo va a estar bien. No sé por qué esas palabras hicieron que me calmara. Yo registré a mi hijo con mis 2 apellidos, le puse Michael, y aunque Will me dijo que si quería le podía poner su apellido dije que no, pero realmente me impactó que sugiriera eso ya que no me lo esperaba. Cuando finalmente fui dada de alta intenté por todos los medios posibles contactar a mi exmarido para decirle que teníamos un hijo. Pero nunca me fue posible e incluso me llegó una demanda de su abogado diciendo que si seguía molestando a su cliente tomaría represalias legales. Ahí fue cuando entendí que mi exmarido no quería saber nada de mí y eso me puso triste. No podía entender cómo todo pudo haber terminado así, pero William me dijo las acciones tenían consecuencias y yo me enojé tanto cuando él dijo eso, pero por más que quisiera echarle la culpa a alguien sabía que yo era la única culpable y me puse a llorar, y cada vez que me ponía a llorar Will me abrazaba y eso me calmaba rápidamente. Y así siguió mi normalidad, yo cuidando a mi hijo y Will viniendo todos los días a ver cómo estaba. Cuando finalmente volvió al hospital Will me llevaba y me traía. Él era una persona constante en mi vida, que incluso mi bebé siempre se emociona cuando lo veía y Will también se emociona y lo cargaba y jugaba con él. Para cuando mi hijo cumplió 1 año yo ya había superado y entendido que ahora esta era mi vida y ya no sería como lo era. Y antes de darme cuenta entendí que tenía sentimientos por Will. Siempre cuando él me miraba hacía que mi corazón saltara y su sonrisa era encantadora, y un día cuando mi hijo cumplió su 2º cumpleaños, le dije a Will que tenía sentimientos por él y él me dijo lo mismo, y esa noche me lié con él por primera vez desde nuestro primer encuentro, y a la mañana siguiente cuando nos despertamos uno al lado del otro estaba realmente feliz. Él me dio un beso en la boca y yo me emocioné toda y le dije ahora que sigue, y él dijo: que te mudes conmigo, claro si quieres. Yo le dije que si estaba seguro y él dijo que no le gustaba que su mujer y su hijo vivieran en otra casa. Cuando él llamó a mi hijo Michael, su hijo no pudo evitar llorar, y él me abrazó y me dijo ya. Así fue como me mudé con Will y al mes de vivir con él una sorpresa sacudió mi vida al enterarme de que estaba embarazada. Y me puse nerviosa y cuando le dije a Will no esperaba que él se emocionara tanto y me cargara diciendo que lo había hecho muy feliz. Y mi hijo que solo tenía 2 años no entendía qué estaba pasando, pero aún así también estaba brincando de felicidad. A los pocos días de saber que estaba embarazada Will y yo nos casamos y las varias semanas me enteré de que iba a tener otra vez otro par de bebés. Me derrumbé por completo ya que mis primeros hijos volvieron a mi mente, pero Will estuvo ahí para consolarme y gracias a él pude sobrellevar todo.
A los 9 meses le dimos la bienvenida a 2 niñas hermosas que le pusimos René y Clara, y realmente estaba muy agradecida de estar casada con un hombre como William, ya que era un buen padre y esposo, y lo amaba tanto, que incluso pude olvidar a mi exmarido, pero nunca podía sacar a mis hijos de mi mente. Así pasaron los años, y ya cuando ya llevaba casi 10 años casada con Will y con 5 hijos, ya que le di 2 hijos más a Will, otra niña llamada Catherine y un niño llamado Alex. Digo 5 hijos porque Will adoptó a mi hijo Michael e hizo que se le pusiera su apellido cuando él era niño. Mi hijo Michael y mi esposo Will tenían una relación increíble, aunque mi hijo sabía que él no era su verdadero papá. Mi hijo no sabía la condición de su nacimiento, ya que casi nunca le hablamos de su verdadero papá, pero sí sabía que tenía 2 hermanos mayores. Un día Will nos sorprendió con una sorpresa, ya dijo que iríamos de viaje a un resort. Will me dijo que en el resort celebraríamos el cumple número 12 nuestro hijo Michael. Y así se llegó el momento de ir al resort y los primeros 4 días fueron geniales, y cuando era el cumpleaños de nuestro hijo lo llevamos de sorpresa a un banquete que podías contratar adentro del resort. Mi hijo se emocionó tanto y mi esposo le empezó a dar regalos y a felicitarlo. Mis otros hijos y los empleados del lugar empezaron a cantar feliz cumpleaños, la gente en las más demás mesas empezaron a decir felicidades al cumpleañero. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando en una de las mesas pude ver a mi exmarido, a mis padres y a mis hijos ya mayores viendo hacia acá?